Buenos días, mi nombre es Paula Peña y el artículo que comentaremos en el Journal Club de hoy es el siguiente. Fue publicado en la revista Microsurgery y habla de la efectividad clínica de la administración de prostaglandinas de forma postoperatoria en las reconstrucciones microquirúrgicas y de su potencial implicación en la reducción de la necrosis de los colgajos. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos después de una reconstrucción microquirúrgica son las complicaciones relacionadas con la perfusión de los colgajos. Para remediarlas, se han investigado diversas soluciones, entre ellas las farmacológicas. En esta línea se ha postulado la prostaglandina E1 como una potencial solución. Dicha molécula presenta efectos vasodilatadores y antiplaquetarios, hecho que se ha demostrado que en modelos animales aumentaría el área de supervivencia de los colgajos. Asimismo, también se ha visto que incrementaría la perfusión y microcirculación en los colgajos random y la velocidad máxima del flujo sanguíneo en el pedículo de los colgajos libres. Es por ello que aparentemente podría jugar un papel importante en la reconstrucción con colgajos libres. No obstante, el beneficio clínico real de las prostaglandinas no se ha podido demostrar, ya que la evidencia que lo sustenta es pobre. Además, hasta la fecha no hay evidencia de que ningún fármaco sea efectivo en la profilaxis de la trombosis en las anastomosis microquirúrgicas. Como vemos, esta revisión publicada en 2018 concluye que no hay evidencia científica que respalde el uso rutinario de anticoagulantes o antiagregantes en el postoperatorio inmediato. Por todo ello, la hipótesis nula de la que parten los investigadores del artículo es que las prostaglandinas no son útiles en la reducción de las complicaciones relacionadas con la perfusión. Con este objetivo, realizaron un estudio incluyendo a todos los pacientes operados entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022 mediante colgajo libre, y todos ellos por el mismo cirujano. Si un paciente fue sometido a más de una reconstrucción, cada colgajo era tratada de forma independiente en los datos. Encontramos dos cohortes diferenciadas por orden cronológico. Entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 se les administraba prostaglandina E1 a los pacientes de forma rutinaria. Es entonces cuando pararon de administrarla de forma rutinaria, ya que la evidencia era muy pobre y observaron algunos efectos adversos que, aunque leves, eran molestos. Por lo tanto, la segunda cohorte engloba a los pacientes operados entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, donde ya no administraban prostaglandinas de forma rutinaria. La forma de administración se basaba en 10 miligramos de prostaglandinas diluidas en suero fisiológico a pasar durante 2 horas y durante los 7 días postcirugía. Se excluyeron del análisis los pacientes intervenidos mediante colgajos pediculados, aquellos que discontinuaron la administración de prostaglandinas y aquellos a los que se les inició el tratamiento a posteriori por desarrollo de complicaciones relacionadas con la perfusión. ¿Y qué analizaban? Pues el desarrollo o no de dichas complicaciones, entre las que se incluyen la necrosis parcial del colgajo, que engloba la necrosis de la punta si afecta a menos del 10% de la extensión, o bien la pérdida parcial del colgajo si afecta a más del 10%. También incluyeron aquellos casos que presentaron un evento amenazante, mayormente secundarios a insuficiencia arterial o venosa. Para el análisis estadístico, destacar que aparte de un análisis univariante, realizaron un análisis multivariante y un apareamiento de las dos cohortes mediante un Propensity Score Matching 1:1. Durante el periodo detallado, se intervinieron 253 pacientes con 277 colgajos. 3 pacientes fueron excluidos del análisis, pues uno discontinuó la prostaglandina por cefalea y otros 2 la iniciaron más tarde por problemas en la perfusión. Por lo tanto, la N sobre la que trabajan es de 274 colgajos libres correspondientes a 250 pacientes. Las características basales las podemos ver aquí, destacando que la mayoría de las reconstrucciones eran secundarias a defectos oncológicos en extremidades inferiores y que los colgajos de elección fueron los basados en perforantes, destacando el ALT. Así, encontramos las dos cohortes diferenciadas que, recordemos, se distinguen por la cronología de la cirugía. Disponen de 142 colgajos en la cohorte de las prostaglandinas y 132 colgajos en la cohorte que no recibieron prostaglandinas.
¿Y había diferencias basales entre dichas cohortes? Pues bien, como podemos ver, la cohorte de las prostaglandinas era más añosa, tenía más comorbilidades y una mayor proporción de reconstrucciones oncológicas. También vemos diferencias en los colgajos usados, que podría justificarse por un cambio de tendencia cronológico en el colgajo de elección. Los resultados que observaron son los siguientes. La cohorte de las prostaglandinas presentó diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los problemas relacionados con la perfusión de forma genérica y más específicamente en los casos de pérdida parcial de los colgajos, que recordemos que se definía como una pérdida mayor al 10% en su extensión. En conjunción, los pacientes tratados con prostaglandinas presentaban una menor necrosis parcial respecto a aquellos pacientes a los que no se les había administrado prostaglandinas de forma rutinaria. Estos resultados se mantenían en el análisis multivariante, determinando que las prostaglandinas por sí solas disminuirían en un 60% el riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la perfusión. Por otro lado, objetivaron dos variables independientes que incrementarían el riesgo de necrosis parcial, la diabetes y un mayor tamaño de los colgajos. Finalmente, determinaron que las prostaglandinas no influirían sobre la pérdida total del colgajo. Volviendo al tamaño del colgajo, en esta línea observaron que en aquellos colgajos de mayor tamaño, y por tanto con un mayor riesgo de desarrollar necrosis parcial, las prostaglandinas aumentarían el factor protector respecto a los colgajos de menor tamaño. Estos resultados se mantendrían analizando solo los pacientes con defectos oncológicos de extremidades inferiores y en el Propensity Score Matching de 80 parejas. Es decir, las prostaglandinas parecen reducir el riesgo de necrosis parcial y de complicaciones en la perfusión, y dicha reducción sería más acusada en colgajos de gran tamaño. Pero quedan dos preguntas por contestar. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de las prostaglandinas? Y en caso de emplearse dicho fármaco, ¿durante cuánto tiempo habría que mantenerlo de forma postoperatoria? Pues bien, para contestarlas debemos analizar el mecanismo de acción de dicha molécula. Como hemos dicho, las prostaglandinas tienen efectos conocidos en cuanto a la vasodilatación y la inhibición de la antiagregación plaquetaria. Es por ello que los autores hipotetizan que el mecanismo de acción en los colgajos libres podría estar basado en la teoría del perforasoma de Saint-Cyr. En su teoría, y de forma análoga al angiosoma, ellos definen el perforasoma como el territorio vascular perteneciente a una perforante. De esta forma, las prostaglandinas podrían provocar una expansión del perforasoma mediante la vasodilatación de los vasos de unión directos, indirectos y de los vasos tipo choke, aumentando así el territorio vascular de una sola perforante. Teniendo esto en cuenta, ¿cuánto tiempo habría que mantener el tratamiento con análogos de prostaglandinas? Pues bien, se ha visto que la expansión de la microvasculatura en el colgajo se da en los 2-3 días después de la cirugía, y que el aumento de la velocidad arterial y venosa ocurre en los 3 días después de la cirugía. Es por ello que postulan que el tiempo óptimo de duración del tratamiento sería de 3 días en el postoperatorio inmediato. Entre las fortalezas del presente estudio, nos encontramos con que el tratamiento fue administrado o no según un factor puramente cronológico, de forma que no presenta sesgo de selección. Las características basales de las cohortes eran bastante similares entre ellas. No obstante, la cohorte de las prostaglandinas presentaba una mayor tasa de comorbilidades, por lo que se esperaría una peor evolución de los colgajos. Las cirugías fueron llevadas a cabo todas por el mismo cirujano, así que disminuye la variabilidad técnica entre las intervenciones. En caso de influir una curva de aprendizaje quirúrgica, esta iría a favor de la cohorte posterior, es decir, aquella que no fue tratada con prostaglandinas. Además, el análisis estadístico llevado a cabo aumenta la evidencia del estudio observacional. Por otro lado, el presente estudio presenta asimismo limitaciones inherentes a su naturaleza. Como hemos dicho, se trata de un estudio observacional retrospectivo, donde no hay aleatorización. Es un estudio unicéntrico, donde solo hay casos de un mismo cirujano, por lo que la extrapolación de los resultados a otras poblaciones es más compleja. Finalmente, podrían haber factores de confusión que no se hayan tenido en cuenta. Entonces, como conclusión,
El presente estudio muestra que los análogos de prostaglandinas podrían disminuir el riesgo de complicaciones relacionadas con la perfusión de los colgajos libres y especialmente de necrosis parcial. El efecto protector sería mayor en los colgajos de mayor tamaño, que al mismo tiempo son los que presentan mayor riesgo de necrosis parcial. Este efecto protector se mostraría independiente de otros factores. No obstante, son necesarios más estudios para acabar de dilucidar el papel de las prostaglandinas en las reconstrucciones microquirúrgicas. Aquí tenéis la bibliografía empleada en la presentación. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.